Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión. Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, la competencia para nombrar y cesar ministros corresponde al presidente del Gobierno, hasta que llegó usted. Ahora hasta le faltan el respeto y siguen todos en sus puestos. Es reo de sus socios, de sus líos y de usted mismo. Ahí está Irene Montero. Después de 1000 rebajas de condenas y de su voto en contra a la ley del solo sí es sí, sigue mereciendo su confianza. ¿Es su confianza o es su temor a que le desalojen de la Moncloa? Ahí está el señor Marlaska, reprobado por el Congreso, condenado por el Tribunal Supremo y censurado por una parte importante de sus compañeros en el Consejo de Ministros. Ahí está la delegada de Gobierno contra la violencia de género, que se manifiesta contra la ministra de Justicia en la mismísima puerta del Ministerio. Ministra de Justicia para la que piden la dimisión jueces, fiscales y funcionarios de Justicia, pero ella se va a la feria. O la vicepresidenta segunda, hoy ausente, que le llama a usted machista y que dice que Marruecos es una dictadura. Pero si han llegado ustedes a publicar la derogación de la Constitución en el BOE y 2 ministras han modificado el mismo día el mismo artículo de la misma ley en sentido contrario. En definitiva, son ustedes el caos. A quien sí cesó usted fue a la ministra de Exteriores, González Laya, pero todavía no ha desmentido que lo hizo porque se lo pidió Marruecos. ¿A qué tiene miedo? ¿Tiene algo que ver con el robo del contenido de su móvil? ¿Se ha dado usted cuenta que ya le han tomado la medida tanto dentro del Consejo de Ministros como fuera de España? Señor Sánchez, ¿quién nombra y cesa a sus ministros? Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, la respuesta a su pregunta está en el artículo 100 de la Constitución española. Esa misma Constitución, cuyo artículo 122 ustedes llevan incumpliendo 1.602 días. Señora Gamarra. Mire, señor Sánchez, usted no cesa a nadie por algo que está íntimamente ligado al concepto que usted tiene de la política de vivienda. Porque hasta este momento la única política de vivienda que a usted le ha interesado ha sido seguir residiendo en la Moncloa. Ahora hemos descubierto que también blindar a los ocupas y ya se hacen apuestas sobre cuántas viviendas anunciará hoy. Eso sí, lleva 5 años y ha construido 0 viviendas. Mire, señor Sánchez, como usted no va a cambiar y es incapaz de cesar a nadie, serán los españoles en las urnas quienes propicien el cambio que España merece. Entre todos derogaremos el sanchismo, que es lo que hace falta en España para enderezar el rumbo de un gobierno en descomposición. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Gamarra. La verdad es que es bastante curioso la falta de argumentos que ustedes tienen a lo largo de estos 4 años de oposición. Solamente se basan en la descalificación, en el insulto, en el bulo, en la desinformación y en el ruido. Pero fíjese, el ruido, su descalificación, su insulto personal, no tapa que España es la principal economía de Europa que más crece este año y el siguiente, que tenemos la inflación o de las inflaciones más bajas de Europa, que tenemos una tasa de creación de empleo como no teníamos desde la crisis financiera y, como nos dijo a principios de esta semana el Instituto Nacional de Estadística, tenemos unos niveles de desigualdad con una pandemia y en plena guerra semejantes a los que había antes de la crisis financiera. Y eso, señorías, nada tiene que ver con milagros. Ya sabemos qué pasó con los milagros económicos cuando ustedes estaban en el Gobierno. Acabaron todos en la cárcel. Esto tiene que ver con que este Gobierno gestiona mucho mejor la economía que ustedes. Y ustedes eso no pueden soportarlo. Ustedes hablan de este Gobierno, pero vayamos al desempeño de este Gobierno. Hemos aprobado 200 leyes. 3 presupuestos generales del Estado. Somos el país de la Unión Europea que estamos gestionando más y mejor los fondos europeos.
Sí, señorías, es así, es así. Ahí están los datos, son datos objetivos. Esta semana vamos a aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. Y ustedes han dicho que van a votar que no, e incluso que van a recorrerla ante el Tribunal Constitucional. Y yo le pregunto, señoría, ¿a usted qué le molesta? ¿Que en esa ley de vivienda subamos del 30 al 40% el suelo protegido para poder construir vivienda pública? ¿O qué le molestan? ¿Que prohibamos el que esas viviendas protegidas se vendan a fondos buitres? Cuando estaban ustedes en el Gobierno, ¿es lo que se hacía? Mire, señoría, yo solamente le digo una cosa. Lo que se aprueba en estas Cortes Generales tiene que cumplirse en todos y cada uno de los territorios. Y ya le puedo ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley de vivienda en todos y cada uno de los territorios de este país. Ustedes son muy dados a no cumplir con la legislación. Y le vuelvo a exigir a usted y a su partido que cumplan con la legislación europea y acaben con el atropello en el Parque Nacional de Doñana.